Ya. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué alegría poderlos contactar a través de este medio y poder decirle al Dios del cielo que bendiga su vida. Compartir con usted este espacio. Un abrazo a todos los hombres y mujeres de la Iglesia Cuadrangular El Shaddai, que por alguna razón no se pudieron congregar hoy, pero a través de este medio están reportando su sintonía. A quienes están en otras ciudades, a quienes están en veredas, en corregimientos, Dios les bendiga. Hoy tenemos inmensa gratitud al Dios del cielo por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Todo lo que en su gracia y en su misericordia Él nos ha concedido en este día. En la mañana fue un tiempo espectacular, maravilloso, en la Iglesia Cuadrangular El Shaddai, sede Providencia. Todas las personas preciosas que estuvieron allá fueron testigas de la gran misericordia, del maravilloso poder de Dios y de un toque de sanidad, de liberación, de milagros que Dios operó en cada asistente, que los planes de Dios se cumplan. Acá en la sede sur, barrio popular, en la calle 31 a 21 17, fue igualmente un tiempo maravilloso. Dios nos habló al corazón. Y qué importante entender que Él nos pide que lo dejemos ser Dios, que entendamos que nuestros pensamientos, como dice la palabra de Dios, no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Él, pero sus pensamientos son de bendecirnos, son de ayudarnos, que usted y yo podamos aprender a tener un Dios maravilloso, que nos guía, que nos ayudará. Bueno, en esta tarde les invito a orar. Seguramente hay necesidades, peticiones. Nos alegra mucho por Jonely Ortegón Martínez, que Dios lo bendiga, que lo ayude a salir adelante, por la familia de Janet Ángel Cerón, a quien vimos en la mañana, que Dios siga bendiciendo, ayudando a su familia, y tantos otros que fue una bendición ver por la culminación de un primer periodo para Elizabeth Grajales en su formación académica. Y bueno, tantas cosas maravillosas. Igualmente sabemos que este es el comienzo. Mañana para muchos comienza el tiempo de vacaciones. Nuestros queridos jóvenes, estudiantes de colegio, de universidad, los que están en cualquier clase de formación, que Dios les bendiga. Bueno, también se nos estaba olvidando un abrazo para Natalia Riascos, una felicitación por el logro de poderse vincular a las Fuerzas Armadas. Dios la bendiga y que Dios le dé muchos éxitos. Vamos a orar en esta tarde. Soberano Señor, gracias por todos tus buenos propósitos, gracias por tus misericordias, por todo lo que has hecho en favor de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces en favor nuestro, por lo que tienes en tu corazón para obrar en cada familia que está en sintonía. No solamente los miembros de la Iglesia Cuadrangular, sino también toda persona que se sintoniza a través de este medio, las personas que están en una iglesia, que los sigas bendiciendo, que los sigas ayudando. Los que no van a una iglesia, ayúdales, Señor, porque sin ninguna duda, como decíamos en esta mañana, tú piensas en cada uno de nosotros. Colocaste tu corazón en Naamán el sirio, colocaste tu corazón en los personajes de los cuales dimos testimonio en esta mañana, pero colocaste tu corazón en cada uno de nosotros, en mi hermano que está en sintonía, en el hombre, en la mujer que está en sintonía de este programa. Tú colocaste tu corazón en cada uno de ellos y a ti te bendecimos, Señor, porque eres bueno, porque eres generoso y merecedor de todo el honor,
y de toda la honra y de toda la gloria. Señor, que esta semana que comienza, este periodo vacacional que comienza, sea un éxito para cada uno de los que está escuchando este programa. Que este periodo vacacional sea, como estamos aconsejando, el tiempo de descansar, el tiempo de pasar en familia, pero también que cada uno de nosotros pueda hacer el esfuerzo. Nuestra propuesta a todos los jóvenes, a los adolescentes, a los miembros de la Iglesia Cuadrangular, es que de este tiempo vacacional dediquemos al menos una semana para servirte, para honrarte, para estar en tu casa como nunca, para asistir a los retiros que organiza nuestra querida pastora Hilda y nuestra pastora Licera Andrea, para estar allí con los que te aman, Señor. Que se pueda hacer nuestra esa palabra del salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, allí estaré. Que sea el propósito de los corazones el agradarte. Gracias, Señor, por todas las palabras de gracia, de poder, de salud que nos diste en esta mañana. Gracias, Señor, porque creo, como estaba compartiendo también nuestra pastora en la sede norte, que tú muchas veces haces milagros progresivos, pero que lo seguro, lo que es firme, es que la obra que empezaste en nosotros la perfeccionarás. Señor, extiende tu mano de gracia sobre William Vargas. Toca la vida de este varón, restáuralo, sánalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ese problema de la próstata desaparezca para él, que ese problema renal y cualquier otra clase de anormalidad en su salud sea tocada por tu mano poderosa. Señor, creo lo que dice tu palabra. Ella asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Señor, por esa palabra ordeno a la enfermedad, ordeno a la maldición en el nombre de Jesús, que se vaya del cuerpo de William Vargas. Ordeno a toda maldición de enfermedad, a toda alteración en la salud de cada persona que escuche este programa, que sea tocado por el Dios del cielo y se regule, desaparezca toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro por la salud de Sara Patricia León. Pido que ella sea completamente sanada y toda persona por la cual se ha orado, que Dios perfeccione el milagro de salud. Recibe salud en esta tarde. Sé bendecido, sé bendecida por el Dios que todo lo puede, y que el Dios de la gloria y el Dios de la misericordia extienda su mano de poder y de gracia sobre toda circunstancia de salud. Dios obra en los que tienen problemas en la economía. Da gracia y sabiduría para administrar los bienes, para administrar la bendición que llega a nuestras manos. Señor, que mi hermano, que mi hermana sea excelente en el manejo, en la administración de lo que tú le das, para que se cumpla en cada hombre, en cada mujer, esa palabra tuya que asegura: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Concede a cada mujer, concede a cada hombre la fidelidad en el manejo de las finanzas, en los negocios, en las empresas,
y colócalos sobre más los que tienen que ver en lo espiritual. Danos sabiduría para ser administradores de tu bendición, de tu gracia, para ser excelentes en el manejo, en la administración de los dones que tú das. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo por toda bendición y digo que comienza desde esta hora un tiempo de bendición sobreabundante y que cada persona recibe de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Te bendigo, Dios del cielo y de la tierra, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Bueno, quiero traer una reflexión muy corta, sencilla pero bien interesante de la palabra de Dios en esta tarde, y es un complemento de lo que escuchamos en la mañana en esta misma página, ICC Armenia El Shaddai, por el Face. Usted puede encontrar en la mañana nuestra reflexión y la basamos en Segunda de Reyes, el capítulo 5, fue la historia a la que hicimos referencia. Ahora yo quiero leer a partir del versículo 8. Y para que usted pueda apoyarse en lo que ya compartimos, le animo a que busque la parte de la ministración, de la predicación de la palabra en esta mañana. El versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Lo que vimos en la mañana es la gran necesidad que tenemos como pueblo de Dios de dejar a Dios ser Dios. Es decir, que tenemos que escapar de la idea, excúsenme si suena fuerte, de manipular a Dios, de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, de poner condiciones y decir: Dios, si tú haces esto, entonces yo voy a creer en ti. O de decirle a Dios: Señor,
tienes que bendecir esto que voy a hacer. Es lo contrario. En la mañana estuvimos viendo ese pasaje profético del profeta Isaías, capítulo 45. El tiesto con los tiestos. ¿Cómo puedes decir la vasija de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho? Impresionante, porque Dios en ese texto también nos decía, ¿cómo es posible que una persona le diga a su padre por qué me engendró, a su madre por qué me concibió? Pero Dios tenía su corazón puesto en Naamán, tiene su corazón puesto en nosotros y quería sanar a este hombre, pero quería también bendecirlo con la vida eterna, darle la plenitud de la salvación, formar en él un carácter espiritual agradable a Dios. Entonces, lo primero que sucede es que le quita la idea de cómo tenía que hacer Dios el milagro. Sorprendente, porque estamos en el año 2024. Estamos bajo el tiempo profético, donde hay falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Pero no son ellos los que están en actividad. Mi querido hermano, mi querida hermana, si el diablo se está moviendo, si las potestades que le siguen a él se están haciendo fuertes, el Espíritu de Dios también se está moviendo. También es la época del bautismo en plenitud. También es la época de la unción y de la gracia. Pero tenemos que dejar a Dios ser Dios. Naamán había puesto muy buena atención, y ya lo dijimos en la mañana, en cómo era la forma. Entonces él ahora llega allí después de superar el primer tropiezo, que es la soberbia humana, de que su rey le enviara un mensaje al rey. Entonces ahora el profeta le dice, envíeme, y que él sepa que hay un Dios en Israel. Pero empieza la formación. Cuando él llega con todo su ejército, con la gente que lo estaba acompañando, el profeta no sabe. No fue una desatención. Mi amado, cuando pasan circunstancias en la iglesia donde usted se está formando, si usted no está en una iglesia, usted no tiene tropiezos, no tiene circunstancias, pero usted no se está formando. Cuando usted tiene roces con una persona en la iglesia, no estoy hablando del abuso, no estoy hablando del maltrato, los roces que a veces tocan nuestras sensibilidades. Él no me saludó, él no me miró, él me exhortó, él me dijo lo que debo de corregir. ¿Cuántas personas creen que los pastores siempre tienen que hablar bendición, pero no entienden que cuando hay una palabra de corrección, también es una bendición? Sería terrible que nosotros fuésemos hacia el fracaso y en la casa donde nos alimentamos espiritualmente no hubiese una palabra, como lo dice el Espíritu Santo: el que me conoce no se extraviará, el que quiera andar por este camino oirá una voz que le dirá: no tuerzas a la derecha ni tuerzas a la izquierda, este es el camino. Otro texto de la Biblia dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces Dios estaba formando a Naamán, y lo primero que tocó fue liberarlo de encasillar a Dios en un molde. Yo dije, el profeta va a salir y va a ser así y así y así. Y la bendición que él tenía era el entender que siempre que hay fe,
tiene que haber por esa misma fe obediencia, convicción, credibilidad a la palabra. Muchas veces Dios nos dirá que nos estemos quietos. A veces Dios nos dirá que nos estemos quietos. Pero a veces nos dirá que hay que marchar, que hay que seguir adelante. A veces nos dirá que hay que hacer lo que creemos que no se puede hacer. Entonces, él tenía su idea y el profeta le manda a decir, pues la determinación de Dios es sanarlo, pero usted debe de zambullirse en el Jordán 7 veces. Decíamos, porque sabemos la mayoría de cristianos, que el número 7 en la palabra de Dios es simbólico de la plenitud. Plenitud de obediencia, no servía. Era una obediencia, pero no servía. Que Naamán se hubiera zambullido en el Jordán una vez, o 2 veces, o 3 veces. Eran 7. No es la idea de ese hombre, de esa mujer que dice, Dios, yo escuché tu palabra y hice caso de esto, pero sabe en su corazón que otras palabras que Dios le ha dado no las ha tomado en su corazón. Ha decidido hacerlas a un lado. Y algunos se parecen a Saúl. Viene Samuel, Dios le ha dicho, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque no me obedece. Y Samuel viene y Saúl se va hacia él y le dice, bendito seas tú de Dios, yo he cumplido la palabra. Y él le dice, si has cumplido, ¿por qué oigo? ¿Por qué escucho el balido de las ovejas y el mugir de las vacas? ¿Por qué veo el alboroto del pueblo? Y él dice, no, yo le obedecí a Dios. Y tal vez le dice, usted no entiende, es que el pueblo quiso coger de lo mejor para ofrecerle a Dios una ofrenda. Y le estaba diciendo, lo que yo estoy haciendo es mucho mejor que lo que usted me ordenó. Pero no era Samuel el que le ordenaba, era Dios a través de su profeta. No somos nosotros los pastores los que ordenamos, es Dios a través de su palabra. No hay por qué discutir si alguien está trazando la palabra bien, si alguien tiene una palabra de parte de Dios y me está direccionando. No tengo necesidad de decir, no, es que yo cumplí hasta aquí. Una cosa es cumplir en forma parcial y otra cumplir en plenitud. Naamán se enojó. Ahí estaba la muestra de la soberbia. Él dijo, es que yo había pensado que era así, así, así. Pero ahora este me manda a ese río. En mi tierra hay mejores ríos. Puede que sí. Puede que hubieran sido más cristalinos, pero no eran los que Dios quería usar para enseñar a este hombre la obediencia. Era el río Jordán. Era allí donde Dios le tenía la bendición de la plenitud, de la sanidad y de la formación espiritual. Entonces él, que se enoja tanto, recibe la ayuda de Dios. Increíble. Uno de sus Señor, mi general, usted no estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Mira lo sencillo, lo simple, obediencia plena. Y él entra en razón y se zambulle en el Jordán. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces. Y luego su corazón se conmueve porque mira su piel llena de lepra,
ahora completamente sanada. Y se vuelve hacia Dios. Y se va al profeta, y como él había oído que había que llevar ofrenda, entonces él se va al profeta y le dice: Señor, no hay un Dios tan grande, por favor recíbame la ofrenda. Dijimos en esta mañana que esa ofrenda que él llevaba, que se necesitaban varias bestias para llevarla, eran 10 talentos de plata, que eran algo más de 400 kilos de plata. Eran 6,000 piezas de oro, que eran algo más de 60 kilos de oro, y 10 mudas de vestidos. Una ofrenda fuerte, grande, pero que quería quitar del corazón de él cómo es lo que se da para Dios. Yo no doy a la obra de Dios, yo no debo de dar por pesar. Por pesar con la obra, no se preocupe por la obra de Dios. Dios es el dueño de la obra. No debe dar usted por pesar. No debe de dar presionado, obligado. ¿Sabe cómo dice para nosotros en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, el capítulo 9? Le voy a leer. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice brevemente cómo debe de ser la manera en que nosotros debemos dar para nuestro Dios. Dice en el versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí está el principio. Naamán no lo sabía. Él solamente había oído que nadie debía presentarse al profeta con las manos vacías. Él quería cumplir ese requisito, pero tal vez pensaba que su lepra, seguramente sí, en la parte económica humana, era más costosa que lo que él podía dar. Pero para sanar nuestras enfermedades, el precio que se pagó fue el Señor Jesucristo, azotado en sus espaldas, herido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Eso no se puede recompensar sino con gratitud. Así que lo que nosotros damos es simple, lo damos por gratitud. En el capítulo 8 de 2 de Corintios dice que cada uno es aceptado según lo que tiene y no lo que no tiene, pero dice que conforme a su voluntad. Así que Dios también quería enseñar a Naamán que no era darle para quedar, como dijo alguien, completo sin deberle nada a Dios. Eliseo le dijo: de ninguna manera te recibiré. Seguramente con el tiempo Naamán aprendió a dar ofrendas, a dar diezmos de gratitud a Dios. ¿Cuánta falta nos hace hoy aprender ese principio? Y entonces ver el cumplimiento de lo que dice la palabra. Aquí en 2 de Corintios capítulo 9 dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come, que Él provee y multiplica nuestra sementera
y aumenta los frutos de nuestra justicia. Así que nosotros necesitamos ser formados. Los milagros no hay manera de recompensarlos, pero hay una gratitud en el corazón que nos llevará a ser edificados para la plenitud de la salvación. Yo no sé cómo ha hecho usted. Yo sé que algunos hombres y mujeres de Dios, y respeto esa visión, han tomado la idea de pactos con Dios, y personas hacen pactos con Dios, pero yo digo que cada uno debe de hacerlo con gratitud. No hay manera de pagar un milagro, de pagar una misericordia. No hay manera de pagar la salvación. Todo lo que hacemos, lo hacemos por gratitud. Y entonces Él abrirá los cielos sobre nosotros y traerá su bendición hasta que sobre y abunde. Te animo en esta tarde a orar, a decirle al Dios del cielo: Señor, yo quiero recibir la formación. Necesito el milagro, pero quiero aprender no a darte. Este hombre tenía la capacidad, la abundancia para ofrecer. Imagínese, más de 400 kilos de oro, más de 400 kilos de plata, más de 60 kilos de oro. Tal vez usted no lo tiene, pero tal vez usted, si tiene un corazón dispuesto y puede permitir que su corazón dispuesto le abra las puertas para que usted pueda saber que Dios le da pan para comer y semilla para sembrar. Le invito a orar en esta tarde. Soberano Señor, estamos necesitados de tantos milagros. Algunos estamos peor que Naamán. Tenía todo para ser feliz, para tener el éxito, pero la maldición de la lepra había tocado su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros tenemos todo, aún tu palabra, pero la maldición de la enfermedad, la maldición de la droga, la discordia, el libertinaje, el pecado que sabemos todos, su paga es la muerte, ha tocado nuestras vidas? Señor, te ruego que nos perdones. Señor, te ruego que me perdones. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo que Naamán aprendió la lección y la próxima vez tal vez daría mucho más, pero ya no era el asunto de pagar el milagro, de pagar el bien, sino era el asunto de tener un corazón agradecido. ¿Y cuántos de mis hermanos que tienen anhelos que tú compartes, quieren prosperar, quieren tener el éxito, quieren ser sanados, quieren ser liberados? No lo han podido ser porque no te han entendido. Pero esta tarde yo creo que tú eres el Señor. Te pido que toques ahora cada vida, cada persona, cada familia, y que los cielos se abran sobre cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, le animo a que se comunique con nosotros al WhatsApp
458-95-62. Será una bendición compartir con usted. Y va a mandar la imagen de las preguntas razonables. Dejamos un ratito la canción y arrancamos con preguntas razonables. No, hágale, mire cómo se eche. No, siempre están durante el campo. Conteste. La Biblia dice, Ahí no se mira, se mira loca. la Biblia dice, Lleva 33 minutos. la Biblia dice, Y luego que también. te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice, la Biblia dice, que Mire, honres a tu padre y a tu ya madre, le que preguntaron. no codicies, que no matarás ni robarás, que te Ahí harás está diciendo. y que tan solo a él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa, que esperamos Dios bendiga su vida a través de las preguntas razonables, a las cuales daremos respuesta haciendo honor a nuestro programa con la Biblia abierta. Bueno, la primera pregunta dice así. La primera pregunta dice, Pastor, por favor, dar claridad sobre el libro de Romanos, capítulo 10, verso 1 al 9, en donde se refiere que pueblo que no sea mi pueblo y que traerá sobre él ira. Y segundo, ¿qué diferencia hay entre los judíos y los gentiles dentro de la misma pregunta? Bueno, qué interesante esta pregunta. Recuerde que nosotros siempre que hablamos de la Biblia, decimos que la Biblia es un libro maravilloso porque fue escrito en un lapso de tiempo más o menos de 1600 años del primer libro al último libro. Fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diferentes estados sociales, estadistas, pescadores, campesinos, personas del común, pero todos con una característica: tocados por el Espíritu Santo. Y creemos que la palabra fue inspirada por Dios en dos idiomas, hebreo y griego, en el arameo. Se cree que 3 continentes están involucrados en la revelación de la palabra de Dios. Pero es una sola, excúsenme por decirlo así tan simple, una solamente la inspiradora de la Escritura es el Dios del cielo. Entonces, la Biblia se contesta a sí misma. Si usted se toma la tarea de leer el capítulo 9 de Romanos, entonces va a encontrar una explicación muy clara y muy sencilla. Pero voy a permitirme leer y hago referencia. Solamente la persona que hace la pregunta, le animo a que lea Romanos capítulo 9 y allí va a encontrar mucha de la claridad sobre este tema. El capítulo 10, el versículo 1 dice:
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo fue llamado el apóstol enviado por Dios a los gentiles. Los judíos son el pueblo escogido por Dios, de los cuales iba a nacer Jesús de Nazaret. Y cuando uno mira esta bendición de escoger Dios a una nación, tiene que reconocer la sabiduría del Dios del cielo. No se confió esto a una iglesia, a una misión en particular. Gracias a Dios hay iglesias, hay misiones que se establecieron por el Espíritu Santo, por el amor de hombres y mujeres de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero Dios escogió a una nación, a la nación judía, al pueblo de Israel. Ellos fueron establecidos como guardianes de la palabra, pero se les dieron mandamientos que los hacían diferentes a las naciones, y ellos entonces tomaron la convicción que eran el único pueblo escogido, aceptable a Dios. Son admirables, son el pueblo del pacto. Pero en el corazón de Dios está el propósito de la salvación de todos los hombres. Juan 3:16 es, siempre será, mientras dure el tiempo de la gracia, el plan de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, siempre fue el plan. Pero recuerde lo terrible o lo agradable de entender la Escritura. Siendo el apóstol Pablo el hombre enviado por Dios a los gentiles, él no aborrece al pueblo judío. Él dice: yo tengo el anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel para salvación. Él dice: yo sé que en ellos hay un testimonio, hay un celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. Por ser perfectos y puros en la ley, anularon las promesas de Dios. En Romanos, en el capítulo 9, dice que esa desobediencia de ellos abrió el espacio, por decirlo así, para que se cumpliera el plan profético de Dios y todos los que no éramos del pueblo de Dios tuviésemos la oportunidad de ser salvos. Ellos guardaban la ley, pero tomaron tan rigurosamente la ley, tan estrictamente la ley en funcionalidad de cumplir, que perdieron el espíritu de la ley. No había amor por Dios, no había amor ni compasión por la gente, solamente había un escepticismo, una dureza de corazón, un repudio, un rechazo a los que no eran del pueblo de Dios. Pero mire lo interesante. Dice el versículo 15: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. Pero recuerde que la escritura es complementaria. En Romanos, en el capítulo 10, dice cómo estableció Dios revelarse a los que no son el pueblo de Él. Es allí donde dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ese es el propósito de todos los que conocemos a Jesucristo, que la gente tenga la oportunidad. Y en Romanos capítulo 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Interesante toda la escritura. Pero los que creemos en el Señor Jesucristo, ya no creemos que somos únicos. Ya tenemos un mandato. Alguien dijo, un ruego. Otros toman la palabra que aparece en el Evangelio de San Mateo. Tenemos una gran comisión: ir por todo el mundo, enseñarles a las gentes que Jesucristo es el Salvador, enseñarles todo lo que Él nos ha enseñado y bautizarlos y hacer de ellos no solamente oidores, sino discípulos de Jesús. Y entonces Él dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Ese es el propósito de la iglesia. Nosotros no queremos, tan sencillo como alguien dijo, pretender ser la iglesia más grande de la ciudad o del pueblo o de la vereda o del vecindario. No es el orgullo de ser la iglesia más grande. Es la satisfacción de darle cumplimiento a la gran comisión. Porque ese es el plan de Dios. Los gentiles son todos los que no son del pueblo de Dios. Y entonces complementa esta palabra segunda de Pedro en el capítulo 2 y el versículo 9. Los estudiosos de la Biblia ya saben de qué voy a hablar, pero está en la palabra de Dios. Dice en segunda de Pedro el capítulo 2, en primera de Pedro el capítulo 2, primera de Pedro el capítulo 2, es primera de Pedro el capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recuerde, para finalizar, la obra del Espíritu Santo. Siendo Pablo el apóstol enviado a los gentiles y siendo Pedro un apóstol que estaba especialmente, creía él, dedicado, tomó muy a pecho esas palabras de Jesús: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos entréis. Pero no dijo que nunca, dijo: antes id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora
después de la resurrección de Cristo, con la venida del Espíritu Santo, Él dice: ustedes recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso vino el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro creía que él era enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Ese relato lo encuentra usted en Hechos capítulo 10. Y allí dice que él estaba un buen día sirviendo a Dios allí, pero se levantó en la madrugada a orar. Tuvo una visión. Qué bien le hace a usted leer esa visión. Él entendió que no debía de llamar común o inmundo lo que Dios limpiaba. 3 veces tuvo la visión. Cuando terminó la visión y él estaba comiendo algo, porque le había dado mucha hambre, tocaron a la puerta 3 hombres y el Espíritu Santo le dijo: vaya con ellos que vienen de mi parte. Fue y encontró a Cornelio, un centurión romano, un gentil, que oraba, que ayunaba, que había recibido una visión, que había escuchado claramente: ve por Simón Pedro, que se aloja en tal lugar. Cuando él venga, él te hablará palabras que son de vida para ti. Y él reunió a sus amigos, reunió a su familia. Cuando Pedro llegó, todavía en su mente estaba la idea judía, el pueblo único. Y él dijo: ustedes saben que para mí es abominable juntarme con los gentiles, pero Dios me dijo que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí estoy. ¿Para qué me llaman? Cornelio se había tirado de rodillas a adorarlo y él le dijo: no, Señor, el que merece la gloria es Dios. Dígame. Y entonces Cornelio le dice: hace 3 días yo estaba en ayuno y en oración, y un ángel me dijo que enviara por ti, que tú tienes palabras de vida para nosotros. Aquí estamos en la presencia de Dios, mi familia y todos los que estamos aquí, para que nos hables. Pedro comenzó a predicar, pero antes de él siquiera hacer un llamado de decirles cuántos quieren recibir a Cristo, el corazón de ellos estaba tocado por el Espíritu Santo y ellos sí hicieron una decisión por Jesús, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y los bautizó. Y Pedro entonces dijo: estos que recibieron el Espíritu Santo como nosotros, ¿por qué no van a ser bautizados como nosotros? Y los bautizó en agua. Cuando él llegó a Jerusalén, le dijeron: bueno, ¿qué es esto que usted ha hecho? ¿Por qué ha hecho eso de entrar a casa de gentiles? Pero la Biblia dice que cuando él empezó a hablar, los apóstoles que estaban en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, se maravilló y agradeció a Dios y entendió que la salvación también ahora es para los gentiles. Así que, mi amable oyente, mi hermano en la fe, que ha preguntado esta cuestión tan simple y sencilla, los gentiles somos nosotros que no éramos del pueblo de Dios, pero lo que ahora somos sacerdotes, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para lograr a muchos más, para lograr que muchísimos que ahora no son del pueblo de Dios sean del pueblo de Dios. Dios le bendiga. Espero haber contestado la pregunta. Hay espacio para otro. Otra pregunta dice así: hace mucho tiempo he venido sintiendo algunas cargas en el área espiritual y de servicio, pero cuando he pedido ayuda no se quitan las cargas. ¿A qué se debe? Carga espiritual en el servicio. Bueno, la pregunta es muy ambigua, porque
si se refiere a la carga, hay un texto bíblico que asegura el apóstol Pablo, un hombre que llega a decir que a veces él prefería morir. Él dice, para mí el morir sería ganancia, estar en la presencia de Dios. Pero él dice, pero hay una carga que se agolpa sobre mí cada día. Filipenses 1:21. Y es la carga por la iglesia, la carga por la iglesia. Exacto. Entonces, si su carga es por servir en la obra de Dios, eso es amor, pasión por Dios. Pablo sentía esa carga. Nadie que no sienta esa carga, esa pasión por la obra de Dios, eso está en 2 de Corintios. Y dice que para él se agolpaba sobre él una carga cada día, y era la preocupación por las iglesias. Entonces yo le pregunto, su carga es, en mi experiencia personal, cuando alguien me dice que tiene un llamado, cuando alguien me dice que tiene un llamado de Dios, yo le pregunto, ¿usted siente carga por la obra de Dios? Es decir, carga en el sentido de querer ayudar, de querer hacer algo. Carga de querer hacer algo. Carga de querer hacer algo por la obra de Dios. Pero esto lo llevará, como llevaba el apóstol Pablo. Imagínense el texto que dice, yo quisiera partir para estar en la presencia de Dios, lo cual es mucho mejor, pero hay una carga en mí por la obra de Dios. Hay una carga en mí por la obra de Dios. Se agolpa sobre mí cada día la carga por la obra de Dios. Entonces yo diría, usted está bien, necesita servirle a Dios, posiblemente tiene un llamado de Dios. Si su asunto es diferente, si usted se siente cargado, cargada con otro asunto, es diferente. Miremos ese texto en 2 de Corintios, el capítulo 11. 2 de Corintios, el capítulo 11, dice la palabra de Dios, después de hablar de las dificultades, de los sufrimientos, está el título en mi Biblia, sufrimientos de Pablo como apóstol, pero dice el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él sentía una carga. Él llega a decir que para él lo mejor sería morir y sería ganancia, pero tiene un deseo. Dice, no sé qué es mejor, si quedar en la carne por causa de la obra. Él deseaba servir en la obra. Pero si la carga es fastidio, cansancio, tedio por la obra de Dios, eso es una enfermedad espiritual. Eso es una enfermedad espiritual. Si es carga porque usted siente preocupación. En mi tiempo juvenil, yo aprendí que esa era una muestra del llamado. Querer ayudar a la iglesia, querer ayudar al débil, querer predicar el evangelio a los que no conocen a Jesucristo, querer que el Espíritu Santo se mueva. Entonces, a mí me enseñó mi pastor, esa es una señal del llamado de Dios. Pero carga en el sentido de hastío, de fastidio, es muestra
de una enfermedad espiritual. Creo que si es esa carga la primera, usted necesita buscar a Dios y servirle. Servirle como Él quiere. Ser útil al débil, al enfermo, al que no entiende. Usted que lo entiende, ore, ayude, dé palabra de parte de Dios. Pero si su carga es la otra, usted necesita hacer lo que dice Mateo capítulo 11. ¿Lo recuerda? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos dice, si usted está cargado, cansado, venga a mí y viva suave. Dice, venga a mí, pero aprenda de mí. Lleve mi yugo sobre usted. Posiblemente usted no lleva el yugo de Cristo. Posiblemente está un poco enfermo o enferma espiritualmente. ¿Por qué no acercarse a Jesús en esta tarde? ¿Por qué no decirle, Señor, permíteme conocerte en plenitud como mi Señor y mi Salvador? El siervo no hace lo que quiere, hace lo que su Señor le dice. Pero tenemos un Señor maravilloso, un Señor que nunca hará algo para dañarnos, siempre hará todo para bendecirnos. Tendrá siempre mayores bendiciones, pero hay que aprender a llevar el yugo de Él para hallar el descanso del alma. Te animo a orar. Soberano Señor, yo no quiero cargarme por la obra en el sentido de que sea una carga que me aplaste, que me desaliente, que me desanime. Yo voy a ti, Señor, para decirte, quiero llevar tu yugo. Permíteme aprender de tu humildad, de tu mansedumbre, y que venga ese descanso para mi alma. Pero Señor, yo sí siento en mi corazón esa necesidad de hacer algo por tu iglesia, de orar para que quienes están al frente lo puedan hacer con gracia tuya, con presencia tuya, con dirección tuya. Orar por los apáticos, por los que no han oído, orar por los que hacen el trabajo de evangelizar, unirme a ellos porque es mi necesidad. Siento que es mi responsabilidad y esa carga que hay en mi alma no me la da el pastor, no me la da un equipo de trabajo espiritual, me la da el Espíritu Santo. Y Señor, quiero corresponder a ti. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo notó, en el primer caso hay necesidad de buscar una reconciliación con Dios. En el segundo caso hay necesidad de buscar una dirección y unirse con la iglesia del Señor en ese trabajo. Que Dios le bendiga, espero haber contestado su pregunta. Recuerde, mi amado hermano, mi amable oyente, que mañana, si Dios lo permite, aunque sea festivo, estaremos allí en Suldemaida Radio 106.9 de 5 a 6 de la mañana. Dios les bendiga. Un abrazo. Me dicen que sonría, que todo está en mi mente, que mi problema es que no confío suficiente.
esa paz que nadie puede explicar. Solo quiero respirar una vez más. Inhala, exhala, todo esto pasará. Inhala, exhala, con el tiempo pasará. Tu presencia bastará, para siempre bastará. Inhala, exhala, exhala. Dices que soy fuerte, que eres suficiente, que no le tema al futuro ni al presente. Te llevas mis temores, disipas las mentiras. No es un huracán, tampoco es el mar, son gotas de una brisa. Dame lo que solo tú me puedes dar, esa paz que nadie puede explicar. Solo quiero respirar una vez más. Dame de tu aliento para revivir. Llévame en tus brazos, no me dejes ir.